Amén, hermanos, Dios les bendiga. Gracias porque estamos comenzando hoy otro día más de lectura. Hoy es el último día de noviembre del 2021. Ya se está acabando el año, ya solamente estamos a un mes y un día de que termine el año. Entonces, hermano, pues tenemos mucho. Todavía tenemos algunos días de este año, pero ya se está acabando, hermanos. También, juntamente con el año, pues estamos terminando con nuestro reto de lectura, con este trigo de los cielos, que comenzamos en el mes de marzo. Me parece que comenzamos el primer día de marzo. Y pues bueno, gracias a Dios ya lo estamos terminando también. Ayer nos quedamos en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Y pues hoy comenzamos con el capítulo 11. Ya también estamos terminando con Hebreos. Entonces, hermano, pues en lo que tú te conectas, déjame ver mi Biblia. Y si tú también abres tu Biblia juntamente conmigo, pues te invito a que la abras en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Recuerda que hemos estado leyendo la versión Reina Valera 1960. Pero si en tu casa tienes otra versión, tienes la Biblia de las Américas o la Reina Valera contemporánea, la versión que tengas también sirve para leer, hermano. Entonces, pues, vamos a abrir la Biblia. Amén. Bueno, pues gracias por la hermana Lupita que ya se conectó. Estoy viendo su comentario, hermano. Dios la bendiga mucho. También gracias a Dios por la vida del pastor Irving, que también vi su comentario. Hermano Ramón, Dios le bendiga. Hermano Raúl Rojas. Hermanos, qué bueno que están conectando. Y pues bueno, antes de comenzar a leer, vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios la lectura del día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco mucho por este día, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Padre, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que pones en ellos la necesidad de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar la lectura del día de hoy, Señor. Te agradezco mucho también, Padre, porque nos permites un día más de vida, Señor, un día más, Padre, y comenzando leyendo tu palabra. Pongo en tus manos la lectura del día de hoy, Señor, sabiendo que tú vas a hablar a nuestra vida, Señor, a la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, y que estamos escuchando la palabra, Señor. Me pongo en tus manos a mí también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a comenzar. Recuerda que estamos en el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 y tiene como subtítulo la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel obedeció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue transportado para no ver muerte, y no fue hallado, porque la traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que hay y que es ganador de lo que le busca. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en las islas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque estaba en la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin saber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada la descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir,
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú y respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que de los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron en el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodarla 7 días. Y por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando a Gedeón, a Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubriendo de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos de los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12 y tiene como subtítulo Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido la carne hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota al todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien en padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días no disciplinaban como a ellos parecía. Pero esa parte, lo que nos es provechoso para participar de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mismo capítulo 12, versículo 12, y tiene como subtítulo Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas por vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que podía palpar, y ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más,
porque no podían soportar los que se le ordenaba. Si aún una vez se tocara el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez conmoveré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remolición de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 13, y tiene como subtítulo: Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de dar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, de los maltratados, como si también vosotros estáis en el cuerpo. Honrosos sea en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque la buena cosa es afirmar el corazón de la gracia, no con viandas que nunca aprovechaban lo que se ha ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tiene derecho de comer los que le sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos para siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os he restituido más pronto. Mismo capítulo 13, y tiene como subtítulo: bendición y salutaciones finales, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra de buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermano, terminamos de leer hoy el capítulo 13 del libro de Hebreos. Hoy leímos el capítulo 11, 12 y 13. Y hermanos, qué bendición saber que Dios fue el sacrificio perfecto. Desde ayer lo veníamos leyendo, pero hoy nos los vuelve a recordar el autor. Nos vuelve a recordar que ya no necesitamos un sacrificio de sangre, que Cristo fue el sacrificio perfecto. Amén, hermanos. Vamos a terminar orando. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradezco mucho por tu bendición, Señor. Gracias porque podemos leer tu palabra, Señor, y porque tú hablas, Señor, a través de esta lectura, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, y te agradezco mucho porque tú me permites leer, Señor. Padre, hoy que comenzamos un nuevo día, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada una de mis hermanas, Señor, que estamos aquí juntos, Señor.
Te pido que tú bendigas su día, Señor, que lo prosperes, Señor, que tú los acompañes, Señor. Acompáñame a mí también, Señor, y bendice mi día también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y pues bueno, qué bendición, Señor, hermano. Recuerda que hoy, que es martes, tenemos oración, tenemos culto de oración. Entonces, no dejes de conectarte, hermano.